بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, estamos en la última sección de este curso. Inshallah ta'ala tenemos un debate libre y una última clase sobre el tema del sismo contemporáneo, que dijimos que vamos a hablar un poco sobre esta última etapa histórica del movimiento social del chiismo hasta el tema del triunfo de la revolución y de la revolución islámica en adelante, y hacia el tema del budismo, digamos, y cuál es el rol que tiene este movimiento shia para la aparición de Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala. El debate libre, como siempre, vamos a elegir un tema si desean, y sobre ese tema cada uno presenta su opinión y después vemos si podemos hacer un resumen y ver un poco cuál es la visión islámica sobre el tema y intercambiar opiniones. Y si no, podemos hacer un foro de preguntas y respuestas si quedaron algunas dudas o interrogantes sobre lo anterior o sobre cualquier tipo de tema que les interese sacarse las dudas. Y otro tema que queremos tocar es que ya nos vino un pedido de prolongar el curso, si desea, por una semana más. Y les prometo que es la última porque yo si lo llevo a saber me saco ya. Les prometo que es la última porque yo el lunes viajo, así que no, el lunes de la próxima semana viajo. Así que lo dejo en sus manos. Si desean se puede prolongar, si no me hacen un favor. Es verdad, la familia. Yo no puedo porque el fin de semana que viene tengo compromiso. No hay ningún problema. Listo. Si desean, yo no tengo problema. Y si no desean, se los agradezco. Bueno, de entrada viene y después ya veremos. Bueno, tema del debate libre. ¿Tiene algún tema interesante que decir? ¿Yo puedo preguntar una cosa de historia? Sí, señor. Yo no manejo mucho el tema histórico, pero sí. Bueno, lo único que os puedo decir es, se lo paso a otro la pelota. Sí. La dinastía Fatimí, La dinastía Fatimí. ¿qué tiene que ver con, o sea, en línea de descendencia desde Imam Ali? ¿Sabés algo vos del poquito del tema histórico? No mucho. Bueno, veo porque se me olvida. ¿Vos, Miguel, sabés algo? Ahmad. الدولة الفاطمية بمصر. Bueno, seguimos igual. Seguimos. Bueno, ¿algún tema, Magali? No. Ahmad. Yahya. ¿Sabes qué les preguntar? Yo preguntaba lo que has explicado antes de la escuela de Imam Hussein. Sí. Si hay diálogo, yo sí me puedo preguntar. Bueno, estuvimos hablando un poquito del tema del Imam Hussein. Yo diría que quizá un tema interesante para poder debatir es el efecto que tuvo la escuela de Imam Hussein en vistas a futuro, digamos. ¿Cómo fue el devenir de esa escuela? Digo, al fin y al cabo, ese sacrificio y esa postura clara del Imam Hussein de enfrentarse a Yazid. Y ese martirio y esa misión que el Imam Hussein propone. ¿Cómo se desarrolló en la historia? O sea, ¿en qué quedó eso? ¿Se cumplió la misión del Imam Hussein? O sea, ¿se cumplió el objetivo, por ejemplo, que tenía el Imam Hussein con respecto a su martirio? Digo, sirvió de algo, benefició. Estuvimos hablando un poquito, pero ahora vamos a abrirlo. Y bueno, ¿qué efecto tuvo ya a nivel práctico en el desarrollo del Islam, en la comunidad islámica? Y especialmente en el tema social, digamos, de la línea social que creó el Imam Hussein.
Si alguien quiere hablar algo del tema, que una opinión personal sobre la cuestión. Yo tengo pregunta. Bueno, pregunta. Es en relación a eso que has explicado de que Abdul Bahi es una escuela y que el Imam Hussein creó, bueno, la escuela, ¿no? Lo de defensa, lo de auxilio y revolución, ¿no? Y lo de no dar la valla a alguien como él. Entonces, claro, esa postura, antes el hermano Ali no la... Bueno, yo no la veo tan clara, ¿no? Seguramente la tendría, ¿no? Pero yo no la veo tan clara. Y después tampoco creo que esa postura los imames la continuaron. Y entonces, pues cuando estaba el imán Ali, has dicho eso de que o todos los hipócritas habían desaparecido o habían subido al poder, con lo cual no era un gobierno justo ni elegido por Dios. Entonces, ¿por qué no adoptó más esa postura activa el imán Ali de, bueno, de seguir esos tres principios, puesto que es como una postura de escuela? O si se inició con el imán Hussein y cada uno tenía, pues, un papel específico. Esa es mi... Yo antes de tocar ese tema específico voy a tocar un tema teórico que es la introducción a eso. Y es un poco sobre el rol de los imames. Y cuál es nuestra visión acerca de la postura que toma el imán. Para nosotros los imames, al igual que los profetas, digamos, su posición activa no deja de ser una cuestión de voluntad divina. O sea, esos simplemente manifiestan una voluntad divina. Lo que el Corán dice del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él no habla por su cuenta o por su propia decisión o por su propia voluntad, sino que es un wahi, es una revelación que le es revelada. Nosotros creemos que los imames, digamos, como la continuación de esa línea profética, del mismo modo su acción es la voluntad divina. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra visión es que todos los imames tienen una misma postura política, en ese sentido. No es que un imam, si se levanta, es porque es más revolucionario, y si el otro no se levanta, es menos revolucionario. O si un imam hace una guerra, es porque es más valiente, y el imam que no hizo guerra no es valiente. O el imam que gobernó tenía mayor poder, y el imam que no gobernó no tenía poder. No es así. Lo que cambia son las circunstancias externas, o sea, las circunstancias históricas, sociales, culturales, y no la postura del imam. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el mismo imam Ali hubiera vivido la situación del Hussein con Yazid, se hubiera levantado. Y si el Hussein alayhi salam hubiera vivido los años de Ali, hubiera hecho lo mismo que el imam Ali. Y eso está, digamos, manifestado en una narración del profeta que dijo: Al-Hasan o Al-Hussein imaman qama o qa'ada, que significa el Hasan y el Hussein son dos imames, se levanten o no. ¿Por qué? Porque la gente había hecho la misma crítica con el tema del imam Hassan. Cuando vieron que el imam Hussein se levantó, dijo: ah, ese es un imam. Pero el imam Hassan hizo sulh, hizo el pacto con Muawiyah. Entonces dijo: ah, entonces el imam Hassan no era imam, porque no tuvo la valentía de levantarse. Él firmó con Muawiyah. Mientras que el Hussein se levantó, dijo: este es un imam. Entonces el profeta, para no caer en esa confusión, dijo desde el principio, antes de que ocurra todo lo que ocurrió entre Muawiyah y Hassan Hussein, dijo: Al-Hasan o Al-Hussein imaman qama o qa'ada. O sea, los dos son imames, se levanten o no. Dejó claro eso, porque sabía lo que la gente pensaba. Uno. Dos, es que el poder, la valentía, el levantarse en contra de la injusticia, el levantarse en contra del opresor, no siempre es hacer una guerra y agarrar del cogote a las personas. O sea, los imames no son revolucionarios. Hoy leía un artículo de Shahid Motahari, dice: las revoluciones a veces son por explosión o por conciencia. Por explosiones que no aguantan más, se levantan y pegan el golpe. Dice: eso no es una revolución, eso es una cuestión sentimental y de víscera. Dice: la revolución de los imames es una revolución de conciencia. En el momento que hay que levantarse, se levantan; en el momento que no hay que levantarse, no se levantan, pero los dos son revolucionarios. ¿Por qué? Porque el revolucionario tiene que pensar también. La revolución es la manifestación de la conciencia política del hombre, no del nerviosismo o del poder de la ira y del enojo. ¿Se entiende? Digo, el imam Hussein y el imam Hassan no son reaccionarios. El tipo vio en porque dijimos que no es una lucha de poder. Si fue una lucha de poder, sí. Me levanto para gobernar. O sea, si el tema es gobernar, aunque tenga que matar a Abu Bakr, gobierno yo, Amir al-Mu'minin. No es así. Ellos son guías para la humanidad. Quieren guiar a los hombres.
no es una cuestión de gobernar. Entonces, si fuera una cuestión de poder y gobierno, sí, ¿por qué no se levantó Ali? O Ali que levanta la puerta de Haiba, que no la pueden levantar cientos de hombres, no puede darle 2 cachetazos a Omar Abu Bakr. No es ese el tema. El tema no es quitar a uno y ponerme yo. Eso son la guerra del dunya y del poder y del gobierno. Ellos luchan por la vida de la humanidad. El mismo Imam Hussein, para que veas lo que quiero decirte, el mismo Imam Hussein, que cuando quiso comenzar la guerra, no luchó, les aconsejó, le dijo: muchachos, tomen conciencia, soy Hussein, el hijo de Fátima de Ali, el nieto del profeta, el Islam es esto, el Corán es esto, la revelación es esto. Los quiso guiar. El Imam Hussein alayhi salam, después de la muerte de el Imam Zayn al-Abidin, el hijo del Imam Hussein, después de la muerte de Hussein, del partido del Imam Hussein alayhi salam, viene ¿quién? Yazid, el asesino de su padre, a lo del imam. Le dice: quiero que me indiques una acción a través de la cual Dios me perdone todos los pecados. Imagínate, el asesino de tu papá viene y dice: Isabel, indicame una acción, un dua, una súplica para que Dios me perdone. ¿Qué hace Isabel? El Imam Zayn al-Abidin dice: sí, entre el Maghrib y el Isha rezás Salatul Ghufayla, que son 2 rakas. En el Qunut pide perdón a Dios. Dios te perdona los pecados. Dice: Hatta qatl al-Hussein, dice: hasta la muerte de tu padre, el asesinato de tu padre. Dice: sí, Hatta qatl al-Hussein. Zainab estaba presente, vio eso y dijo: Imam, ¿qué estás haciendo? Y Yazid mató a tu padre y asesinó a Ahlul Bayt, y asesinó a los compañeros, asesinó a y nos aprisionó a nosotros y todo el tema de Siria. Dijo: y lo estás guiando hacia el perdón, para que Dios perdone. Dice: ese es nuestro rol. O sea, nuestra responsabilidad es guiar a las personas. Se llame Yazid, se llame Muawiya, se llame quien sea. Igual le dijo el imam: quédate tranquila que él no lo hace. O sea, Yazid no va a rezar. Pero nuestra responsabilidad es esa. Entonces, el tema del imam, el imam es guía. Y quiere que digamos, que surja el Islam y que el Islam se transforme en la vida del ser humano. No quiere poder, no busca. Por eso el Imam Ali, cuando vio que levantarse en contra de los califas era acabar con el Islam, ¿por qué? Porque en ese momento se habían hecho del poder. La comunidad era una comunidad principiante, recién nacida. No habían pasado decenas de años como para decir: bueno, ya es una comunidad formada. Una lucha de poder en ese momento hubiera acabado con el Islam. ¿Por qué? Porque los musulmanes seguían a los califas. Si vos ves a nivel, digamos, cuantitativo, el Imam Ali no tenía seguidores. Por eso nosotros no basamos nuestra postura en un tema de la cantidad de gente o de la mayoría. Decir: la mayoría de los musulmanes seguirán a Ali. No, no es así, mentira. A Ali no lo seguía nadie. Por eso nuestra postura es una postura bien clara. Nosotros defendemos el derecho de Ali porque Dios se lo dio, nada más. No es un tema ni de poder, ni de fama, ni de... Todo el mundo seguía a los califas, señores. El Imam Ali dice: si hubiera tenido gente con de la cantidad de los dedos de mi mano, me hubiera levantado. No tenía. ¿Por qué? Porque la gente no abre el Corán y ve la ley del Wilaya y la ley del Gadir y la ley del Wisaya. La gente sí, se reunieron los muchachos y eligieron a uno que se llama Abu Bakr y que bueno, ahora es el califa, muy bueno, le aplaude todo el mundo, pan y circo. La gente sigue eso. Entonces no era el momento de levantarse. ¿Levantarse para qué? Para que todo el mundo después se venga en contra de tuyo. Mató al califa de los musulmanes. Se ocurrió con Uthman. El Imam Ali sentado en su casa, 25 años, callado, con el sufrimiento que dice en la garganta, como que tenía una espina en la garganta, dice el Imam Ali. Dice 25 años callado y lo acusaron de la muerte de Uthman. O sea, Abu Bakr, que es el que le quitó la jilafa, no le hizo nada. Omar, que es el que armó, digamos, la mente que armó toda esa historia, no le hizo nada. Y Uthman, después de 25 años, lo va a matar el Imam Ali. ¿Qué estamos hablando? O sea, no lo hizo al principio, lo va a hacer al final. No lo hizo cuando era joven, lo va a hacer. No lo hizo cuando todo estaba caliente, que recién el profeta había dicho: Man kuntu maulá fa Ali maulá, de quien yo haya sido su autoridad o su señor, Ali. No lo hizo en aquel momento, lo va a hacer después de 25 años, está paciente en la casa. Entonces, ¿qué ocurre? Los imames todos actuaron revolucionariamente. Pero la revolución, en alguna etapa de la historia, requiere levantamiento por la fuerza, y la misma revolución, en otra etapa de la historia, requiere quedarse callado. Entonces, date cuenta, hasta los mismos movimientos revolucionarios
El imam Khomeini, durante los primeros tiempos, cuando estaba en Francia, por ejemplo, estaba en el exilio en general, digamos, tanto en Irak como en Francia, no mandó a la gente a levantarse, mandaba cartas, solo, conciencia, diciendo el Islam es esto, el Shah de Persia es esto, Inglaterra es esto, solo conciencia. Cuando pasaron los años se dio cuenta que la gente ya estaba concientizada, la gente ya sabía lo que significaba el liderazgo del Islam, la gente ya sabía lo que deseaba para su gobierno, ahí vino y dijo, levántense. No, o sea, la revolución no es siempre levantarse, eso es importante. El imam Ali era tan revolucionario como el imam Hussein. El imam Hussein se educó en la escuela de imam Ali. O sea, cuando decimos el imam Hussein creó escuela, un imam Hussein que se educó en la escuela de Amir al-Mu'minin, es el hijo, no estamos hablando de una persona que... Entonces, los imames tienen esa postura, digamos, frente a la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Más allá de que si hablamos de un tema de levantamiento, obviamente el imam Ali fue uno de los grandes, digamos, héroes de todas las batallas del Islam, desde la época del profeta hasta sus 3 batallas que tuvo que liderar en su califato. O sea, lo dijimos hoy, en todo caso los califas, pues si habría que ver quién... No, cuando explican las historias de los sahabas desde el sunismo, por ejemplo, de Abu Bakr y de Omar, nunca los ponen como héroes de batalla. No, seguro. ¿Verdad, Nunca. No saben nada. En cambio de Ali sí que alguna vez, no todas, pero algunas sí que explican. El profeta, cuando habla del triunfo del Islam, dice triunfa o es victorioso el Islam por el dinero de Jarilla y la espada de Ali. Un profeta Harissa aceptado por los musulmanes. Ellos dicen por el dinero de Abu Bakr y la valentía de Omar. Sí. Sí. Que dio toda su riqueza. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿La espada del profeta? ¿La espada del profeta? ¿Pasó como herencia a alguien o la había empeñado antes de morir? ¿O qué pasó con la espada del profeta? Las posesiones del profeta quedaron en manos de Ahlul Bayt al-Salam. Supuestamente se van pasando de imam a imam hasta el imam Mahdi. Ahora la espada específicamente yo no recuerdo si... Pero las posesiones de los profetas, digamos, están en manos del imam Mahdi hoy en día, hasta de todos los profetas. En Turquía se ve que aparecen mucho siempre hay esas reliquias, cosas. sí, en esta Turquía todo es del profeta, el pelito del profeta, que es la única profeta que no... El pie del profeta. Sí, Hay una cosa curiosa, mi padre, en paz descanse, sabía que estaba al pie del profeta. Mi padre me enseñó que jamás salió del centro de España. Ah, ¿sí? ¿Dónde? No, en Turquía dice que el padre sabía... Sí. Un dedo también me dijeron a mí cuando estuve allí. O la señal del río, o sea, la huella. Ya. Sí, ya. No, yo como yo siempre pregunto, estaba allí presente. Sí, sí. El pelo sí, el pelo sí, el pelo sí es profeta. Hay algún estafador italiano que ha inundado de cartas un montón de entidades musulmanas aquí en España, diciendo que tiene el último pelo de la barba del profeta Mahoma, pero que lo mandan periódicamente esa carta, cada 2 años o 3 años a nosotros nos llega, y sé de otras entidades que también nos llegan. Estaba pescando, a ver si alguien cae. A ver si alguien coge y paga 100.000 euros por un pelo de la barba de Mijail. ¿La comisión? Pero el pelo tiene mi mano. Lo que sí se le da importancia al mundo del sufismo y bueno, se le da a la jerga, ¿no? El manto del sufismo. Sí. Y esto sí aparece de vez en cuando personajes, incluido el fundador del talibán, que se arrogan que tienen el manto del profeta y que eso les da. ¿Sobre esto tenéis noticias de quién puede tener el manto del profeta? ¿Verdadero? Yo me imagino que todas las posiciones del profeta están en manos del imam Mahdi. Pero piensa una cosa, ¿de qué estaba hecho el manto del profeta y qué tiempo de vida tiene ese tipo de tejido? Ha tenido que desaparecer por el tiempo. No sé de qué tiempo es.
Pues lo normal es que fuese de lana. Porque allí la lana era algodón. Era algodón, era un lujo ya. Y si era seda, super lujo. Entonces, pero se ve que las amamas y eso, por ejemplo, eran de algodón. Sí. Tanto, el algodón todavía tiene menos vida que la lana. Sí. Llega un momento en que desaparece. Se deshace. Y más si está en movimiento. Todavía se está bien cuidadito con alcanfor, que no dé aire, que no dé el sol, que... Claro. No sé, pues le da mucha importancia a este tema. La primera vez que el Islam en su escuela chi se institucionaliza como gobernante en un lugar se produce en Irán. ¿El chiismo? Sí. El chiismo Jafari. Lo que pasa... Jafari. Lo que pasa es que el tema de los fatimitas, por ejemplo, en Egipto, eran chiíes. Exacto. Lo que pasa es que ver que, digamos... Por eso lo preguntaba. ¿A qué llamar gobierno chiá? O sea, porque supuestamente el tema del gobierno es toda una historia y no el tema del mismo, que es aquellos gobiernos que no son con el permiso del imán, por ejemplo. Por el tema de las conquistas se habla de que para nosotros el tema del yihad, si no es con el permiso del profeta o del imán, un yihad de conquista no está permitido. Por eso hay una postura, digamos, que dice que quizás los imames no estaban de acuerdo con todo el tema de las conquistas en la época de los califas. El tema del gobierno pasa lo mismo. Gobiernos hubo muchos shias, o semigobiernos o intentos de gobierno, pero ¿cuáles eran los gobiernos islámicos en el sentido de que tenían la aceptación del imam, sacando el imam Ali alayhi salam? No hubo gobierno shia, es decir. Ahora, que los gobernantes hayan sido shias, el Shah de Persia era shia. O sea, ¿a qué llamar gobierno shia? Él se calificaba de chía, pero por eso, le decían Dellullah, la sombra de Dios, le decían. El adjetivo es lo que tenía. Pero por eso, ¿a qué llaman gobierno shia? El gobierno shia que, digamos, los shias consideran que es un gobierno... O abbasíes también. Claro. Eran shia oficialmente y desde el principio hicieron un movimiento sufi shia. Yo escuché que hasta en el Andalus hubo... Los decimanos, los abbasíes. Sí, hasta en el Andalus escuché que hubo gobierno shia. En Marruecos hubo gobierno shia. Es más, lo que Idris, que lleva al Islam a Marruecos, los hasaníes. Pero por eso no... En España está oculto, ahora se está sacando por los orientalistas españoles porque hay un complot entre los árabes y los occidentales para no sacar el tema del chiismo, pero ya se está debilitando. En España... Entonces, en España hubo muchos, como dice él, pequeños emiratos, un sheikh que se declararon sheikh sufis, se declararon emires de Amazonas y eran chías, mucho. Aquí se produce una emigración de la población chía musulmana hacia el norte, que no tenía gobiernos musulmanes, con la entrada de los almorávides, porque se inició una persecución contra disidentes religiosos del oficialismo almorávide, fuesen de lo que fuesen. Entonces se produce la huida de musulmanes chiíes hacia el norte. Portugal, ¿por qué se llama Fátima en Portugal? Porque eran fatimíes también, la zona era fatimí, aquí mismo. Sí, pero Fátima es un nombre muy usual. No, no tan usual. ¿Dónde? Marruecos está todo lleno. ¿De ciudades que se llaman Fátima? No, de ciudades no, de personas que se llaman Fátima. No, digo ciudades. La ciudad es herencia de un nombre. Las ciudades y todas las sierras circundantes, todos los nombres de nosotros, porque hemos investigado el tema, son fatimíes y costas. Luego ha costado nuestro hermano de Hamid Cutillas, sí, ha hecho un trabajo muy bueno sobre el tema también de los chiismos en Portugal y en España. Y bueno, y ahora ya hay mucho. Bueno, y la leyenda del Mahdi, pero con el nombre de San Brandán, en la cordillera norte. Sí, ¿no? Esto no lo conozco. Un santo que vive oculto, que es San Brandán, que se oculta en el agua, que para que no lo encuentren, que para poder sobrevivir le han salido agallas, como los peces, y que cuando te aparece para ver cómo sigue esto, para ver cómo puede interactuar, te aparece totalmente tapado para que no se vea que le han salido las agallas para poder vivir bajo el agua. Mitología griega.
¿Y por qué le llaman San Maraná? Posiblemente eso me huele a mí a celta. A celta o incluso euskera. Lo que pasa es que el euskera tiene influencias célticas bastante fuertes. El mismo fundador de Almohadidún, de los almohades, y Bentumar, también era Shia. En ese sentido, completa. Y vino con el nombre de la familia del profeta y de ser heredero, o sea, descendiente de los últimos imanes. ¿Intumar, descendiente de los imanes? Bentumar, él sí. Pero si era bereber. Se declaró Mahdi. No, Bentumar venía de, creo, vino migrando desde Persia. Los almohades como tal eran bereberes. Los almodávides eran bereberes. Sí, pero vino predicando desde... Bentumar creo que vino predicando desde... Yo soy muy crítico con esas cosas de que un señor que ha llegado de no sé dónde, que no tiene alianzas familiares, no tiene alianzas tribales, desconoce costumbres, desconoce lengua, se hace el amo de la situación. Hacerse el amo de la situación quiere decir que ha desplazado a las élites que estaban antes que él. Bueno, cuando le han dado a la gente el valle será porque traen algo. Quisiera un hombre con buena intención como ahora el proyecto Paraguay tuyo. Claro. Quizás tenía buena intención como vos en Paraguay ahora. Sí, pero yo ni por asomo pienso que voy a ser un dirigente allí de nada. Pero en aquel momento... El momento que uno piensa ser un dirigente en un sitio así, la conciencia nacionalista la patada mejor dada. La conciencia nacionalista no existía en el Islam. Entonces, cualquiera que viniera con un mensaje verdaderamente espiritual, la gente lo buscaba y lo necesitaba. Y la gente se apuntaba, no tenía esa conciencia de ser extranjero. ¿Tú conoces un pueblo, independientemente de su religión, que no tenga una conciencia de grupo? Sí, de grupo sí, pero no... Y más o menos excluyente. No rechazar un mensaje porque venga del extranjero, ¿no? La historia está ahí, ¿no? Mira, todas cosas. El marxismo se extiende a partir de un personaje que era alemán, ¿no? Marx no era alemán. Sí. Se extiende en Rusia. Sí, pero como continuación de otras filosofías que ya estaban extendidas. No sé, vamos a ver, ¿por qué el Islam se extiende? El cristianismo, ¿a través de quién se extiende? De los judíos, ¿no? Sí. Que siguieron a Jesús. ¿Por qué se preguntaba, es que tú eres judío. Judío, pero sí. Viene con un mensaje positivo la gente. ¿Por qué se extiende el Islam? Principalmente entre los países cristianos unitarios. Hasta tal punto que hoy en día cristianos unitarios, si queda algún grupo por la India, vale. Pero en todo el Occidente no queda ningún grupo cristiano unitario. Los últimos en desaparecer fueron en Banja Luka, a comienzos del siglo XIX, convertidos al Islam. Se tiene con la semejanza del Islam unitario con el cristianismo unitario. Sin embargo, los cristianos trinitarios han sido mucho más difíciles de llevar hacia el Islam. Bueno, en el Islam es muy común, ¿eh? Personas que vienen de Meca o de por ahí predicando y lo siguen la gente en el último lugar. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo seguir el 90% que el 0,9%. Musulmanes hay en Islandia. Ahora, ¿cuántos? Bueno, ahí están los casos históricos. Si no digo que si debe ser o no, digo que vino y Bentumar vino de esas regiones y la gente lo siguió y... Los alawis de Marruecos, la dinastía dominante, también dicen que vienen de Arabia Saudí, de son cherif. De Hassan, sí, o sea, los wahabis. ¿No? Mullah Idris viene de Hassan, ¿no? A los wahabis se les llega a seguir con lo que piensa, porque no se le va a seguir a alguien que tiene una mentalidad más... Sí. Correcto, porque ellos venían en nombre de la familia del profeta que siempre en el pueblo ha tenido ascendencia. A pesar de la historia oficial del Islam. ¿Tú te imaginas tú, de lengua castellana, coges y llegas a predicar cualquier cosa a China, a unos señores de lengua chino-cantonesa? No conoces bien sus costumbres, su forma de ser, su lengua. El Islam apela a la cifra, no apela tú poquito a poco a lo superficial. vas conociendo, vas haciendo relaciones, pero el día que tú seas el jefe político, militar y religioso, hay una gran diferencia, entre otras cosas, porque el que está dirigiendo hasta que tú llegas, normalmente no se va a dejar quitar el puesto. Igualmente entonces tomará las medidas. Hay un tema que
el ser jefe o ser seguido no necesariamente es de forma directa. Podría ser que estos personajes tenían y trabajaban con élites o con gente de peso en la sociedad, y ellos eran la conversión. Y esos grupos, esos líderes sociales, después se encargaban de los demás. Eso es una estrategia muy utilizada en el tema de la conversión. Eso lo han hecho los católicos. Que vaya a ir a China y no que directamente hable con el pueblo chino. Se agarra 5 líderes y dice: muchachos, tenemos este programa de vida. ¿Les interesa o no? De esos 5, 3 lo aceptan, y esos 3 después hacen la conversión. Que eso se utiliza mucho, que el tema del marxismo en América Latina fue así. Él dijo el tema de Marx, que llega a Rusia. Y Rusia lo exporta a América Latina. En América Latina no vino el ruso a convertir a los cubanos. El ruso convirtió a Fidel, y después Fidel se encargó de lo demás. Entonces un poco es eso. Y hay fidelidad, o sea, terminan, o sea, en aquel momento Rusia, palabra mayor, o sea, y con las diferencias culturales, idiomáticas, históricas, dos mundos totalmente diferentes. Cuba es una isla en el Caribe, y de Rusia, ¿sabes lo que es? Pues Cuba posiblemente es el estado comunista que queda hoy en día. Sin embargo, los cubanos se pueden decir que son comunistas, muchos de ellos. Ahora, tú ponte a hablar con ellos sobre marxismo. Ellos no son marxistas. Son anti-yanquis y socialistas. Es la gente que yo he conocido, la conclusión que sacan. Y gente que están en el partido, con carnet y con puestos. No, yo entiendo, pero a lo que voy es que al fin y al cabo hay posibilidad, o sea, no es imposible el hecho de las relaciones. Porque de hecho, vos mismo lo dijiste, el Islam llegó así a gran parte del mundo, siendo una religión que nace en Arabia y con sus propios códigos culturales. Yo tengo un ejemplo ahora en Chile, por ejemplo. Los Bahá'ís, que de origen iraní, convirtieron decenas de miles de indígenas del sur de Chile, por ejemplo. ¿Araucanos? ¿Araucanos? Mapuches. ¿Mapuches? Sí, mapuche araucano. Sí. Es lo mismo. Sí. Lo que quiera llamar. Y ellos prefieren llamarse mapuche. Sí. Ahora que y hay unas diferencias culturales que uno dice no pegan. Sí, tremendo. Es imposible. Y los tipos. Pasa que hay que ver otro tema, que es el tema de la causa de la conversión. Nosotros estamos hablando de quizá una conversión ideológica, espiritual. Pero mucha gente se convierte por interés. O sea, esta gente, por ejemplo, les abrieron una universidad y querían educación gratis. Todo el mundo en la universidad va ahí. O sea, no tampoco hay que digamos, creer en la conversión de las personas solo por un tema ideológico espiritual. Pero entonces no están convertidos, están por interés. O sea, como me dijo a mí un pastor protestante que trabaja ahí en Marruecos, porque yo saqué ese tema, digo, pero un marroquí musulmán, a mí no me cuadra, dice te pegan por interés. Y me dice, eso yo lo sé. Lo que pasa es que el que se pega por interés es el padre, pero como se pega por interés se lleva al niño, y el niño escucha la palabra de Dios, y ya el niño tiene el corazón limpio. Entonces el padre me está engañando, pero el hijo mañana será evangelista. Y otra cosa que ocurre al revés, no el líder extranjero que se hace líder de una comunidad, digamos, de otro país o de otra cultura. Pasa que la gente que está en una verdadera búsqueda de espiritualidad se van también a lugares extraños. Sí. El occidental que está en la India, lleno los templos hinduistas y budistas, llenos de occidentales. Y no entiende. Yo tengo un amigo, mira la locura. Quería ser hindú, alguna historia así con la India. La vez fue a la India y dijeron, macho, si acá no hablas nuestro idioma o inglés, no te podemos enseñar nada. Lo echaron. El tipo se fue a Inglaterra 2 años a estudiar inglés para poder participar. Y después volvió a la India y se quedó viendo en la India unos años. O sea, cuando hay un verdadero interés, sea cual sea, o sea, o espiritual o de otra índole, las barreras culturales se desvanecen. Pero no, es cierto, digamos, es mucho más simple ser un líder autóctono que siendo extranjero. Y un poco la filosofía coránica es esa, ¿no? Que cada profeta fue enviado con el idioma de su tiempo. Es obvio, el efecto que pueden tener los autóctonos, a nosotros los argentinos en España, que quizás un poquito... Hay una cosa que aquí del tema de los omeyas, refiriéndonos a los omeyas de Córdoba,
hay una crítica histórica que dice de que estos omeyas no son de los omeyas propiamente dicho, sino que son unos falsos omeyas que eran, el fundador era un aventurero posiblemente vasco que había estado viajando por muchos sitios y apareció aquí con el cuento de que era descendiente de los omeyas. Ajá. Y con el apoyo de su familia en el norte se hizo con un control militar de la situación. Y de hecho hay una cosa curiosa, todos los omeyas normalmente están casados con vascas y en todo caso con francas. Y además de tener un montón de mujeres en donde no todas eran ni vascas ni francas, curiosamente la que era la madre del sucesor era una vasca y en algún caso alguna franca. Curioso que los aliados que tenían los de Córdoba fuesen los aristas de Pamplona. Entonces, esto no cuadra muy bien. Bueno, ¿una pregunta, hermanas? Después de tanto custeo por ahí. ¿Preguntas quedaron? Quedan un par de horas, nada más. ¿Existe alguna diferencia a nivel organizativo entre el Islam shia jafarí en Irán, en Irak o en otros países? Y hay diferencias circunstanciales, sí. Por ejemplo, la estructura organizativa ya se hizo muy gubernamental. En Irak, por ejemplo... No es internacional. No, a nivel interno, digo. Por ejemplo, el tema del seminario, las mezquitas, los salat el-Jum'a en Irak es todo mucho más tradicional. Todavía se sigue manejando muy a nivel popular, el imán del pueblo, el abuelo. En Irán ya es todo un tema de organigrama y de administración. O sea, ya los imams Jum'a son elegidos a nivel gubernamental, digamos, a través de una línea del líder, de la oficina del líder, tienen ya sus sueldos oficiales, los seminarios tienen un presupuesto de tal ministerio, o sea, ya es una cuestión... Y después hay una diferencia, digamos, cultural, que es que históricamente la historia de estos dos houses, los seminarios de Nayaf, por ejemplo, y de Irak, y del de Qom, vienen con historias diferentes. Entonces el desarrollo histórico lo llevó a cada uno a tomar una línea. Por ejemplo, a nivel académico, la filosofía y el fan casi en el house de Nayaf no tiene lugar, no existe. O sea, dentro del contenido de la malla curricular del seminario iraquí no existe. Un tipo que haya estudiado filosofía en Irak, el fan, pero en Irán, por ejemplo, es pura filosofía del fan. El tema político, por ejemplo, esta idea del abrir el campo para la avenida de Imam Mahdi, el tema de la institución de un Estado islámico, el tema de Wilayat al-Faqih, que estuvimos hablando ayer, de la dirigencia del faqih, todo eso, en Irak no existe. O sea, en Irak Said Sistani, por ejemplo, tiene quizá el mismo grado de conocimiento de muchos de estos sabios que están gobernando en Irán, y está sentado en su casa, digamos, con un rol político muy limitado, quizá un consejo, más allá de eso no existe. Entonces sí, hay diferencia. Antes, cuando el tema de invasión de Irak se escuchaba hablar bastante de un hijo de este mártir, Satr. Sí. Muqtada, sí. Y últimamente no se escucha nada, que es de este señor. Pasa que en aquel momento se hizo muy famoso por el tema de la resistencia. Todavía estaba Norteamérica adentro y él fue el que formó Jund al-Mahdi y toda esta gente que empezaron a levantarse en la resistencia. Por eso se hizo muy famoso y salía tanto en las noticias. Pero él no era una persona de poder real. O sea, el poder real lo tenía aprovechó la coyuntura esa, digamos, militarista y se metió como en resistencia y surgió. Pero una persona... Primero muy joven, sin trayectoria política, una persona que tampoco a nivel de sabiduría es un sabio, una persona, un estudiante normal. Pero bueno, aprovechó ese momento. Por eso después de que se retiró las tropas norteamericanas, digamos, se apagó un poquito. ¿Está en Qom estudiando? No, él va y viene, estuvo un tiempo en Qom. ¿Va y viene? Él estuvo un tiempo en Qom, pero vive en Irak. Pero ha seguido estudiando, ¿no? Para su estudio islámico. Lo que pasa es que ya cuando entró con todo el tema político mucho tiempo para el estudio, no creo que le haya quedado. No, pero como dicen, que lleva tiempo un poco retirado del tema político. Si no sabe, pero se retiró porque se retiró a América. Pensaba que estaba estudiando. Sí, no.
Porque los medios de comunicación te hablan de una guerra en tal sitio durante una semana, después te dejan de hablar y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya están ahí? Claro, ¿Ya no se matan en Somalia? Parece que no se matan en Somalia. Es cierto. Y después, dentro de un año, otra vez tenemos a Somalia por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. Y ayuda para no sé qué, que si los niños se están muriendo, que si las mujeres están violadas, que si esto tal, que si esto cual. Y ya tenemos otra vez un follón que existía y que durante un año parece que no existía. La historia de la tumba de Imam Ali, ¿cuál es? La historia De la tumba, de descubrir... de Imam Ali. Que ayer dijiste, hablaste de ella, es una historia muy bonita, ¿cuál es? Yo no hablé, yo hablé de la historia de Imam Ali. Sí, lo que dijiste que no... comentaste antes, de la historia del descubrimiento de la tumba de Imam Ali. Fue Sheikh Abdul Karim en el video, perdón. No, ayer no hubo vídeo. ¿Ayer yo hablé de eso? No fue hoy. Hoy creo que ha sido. Sí, Sí, hoy el hablo tiempo. de la... Sheikh Abdul Karim lo dijo en el video. Ah, vale, vale. Pero tú la sabes. Bueno, argentino también. Pregúntensela a Sheikh Abdul Karim. Es argentino también, ¿no? ¿Sheikh Abdul Karim? Sí. Sí, es origen español. Paz. Sí. Es el único defecto que tiene, pero... Capaz malamente. pero es argentino. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. A ver, nosotros, Iván y yo íbamos al mismo colegio. Imán es... Sí. Ah, la Y bueno, el colegio era más o menos, era de Madrasa Mustafa, que era Vale. islámico, chiita, fundado por Irán. Y bueno, y nosotros siempre nos hacían actividades que sí, no sé qué, Sabra, que había ese espíritu Husaini, como lo llamas tú. Y bueno, ahora siempre no había mucho hincapié sobre el tema del Tamhid. Pero a mí, yo jamás eso me lo llegué a tragar exactamente, hasta el punto que pregunté a la profesora que yo no lo capto, ¿no? Que no te entiendo, como que llevan a sus demás necesita personas que le abran el camino, que como que le abran el camino, él no puede por sí mismo, o sea, nosotros... Bueno, sobre eso va a ser la clase de Dawah, alhamdulillah, vamos a hacer una clase sobre eso. Que es un poco el tema que vamos a tocar del shiismo contemporáneo. El Tamhid... No. Ahora voy a dar la clase. El Tamhid es un término que se utiliza para el, digamos, allanar. ¿Cómo dice? Allanar el terreno, o sea, para la avenida Imam Mahdi. Hay un término en los hadices que aparece que es el del mumahidun. Mumahidun son la gente que supuestamente trabaja antes en el terreno para que cuando venga el Imam Mahdi encuentre ya un terreno hecho.